La Asociación Otra Mirada y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad les dan la bienvenida a la presentación de la edición peruana del hechicero de la tribu Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Mi nombre es Carlos Bedoya, coordinador de Latindad, y tendré el placer de moderar esta sesión de presentación con un panel de alto nivel, porque además del autor, de quien más adelante haremos una reseña, nos acompañará el economista ecuatoriano Andrés Arauz, ex ministro de ese país y que actualmente está disputando la presidencia del Ecuador el 7 de febrero. Asimismo, la educadora peruana Aida García Naranjo, ex ministra de la Mujer y actual candidata al Parlamento andino por la izquierda. Cierra el panel el politólogo peruano Carlos Alberto Adriancén, acucioso analista de la realidad política y prologuista en esta ocasión de la edición peruana del hechicero de la tribu. Las palabras de apertura de este evento, antes del panel de presentación, estarán a cargo de Salomón Lerner, ex primer ministro del Perú y director de Otra Mirada, con quien creo que hemos tenido el acierto de promover la aparición de la edición peruana de este estupendo libro de Atilio Borón, quien de manera rigurosa e ilustrada realiza la disección de un pensamiento caduco, el pensamiento liberal o neoliberal, como gusten llamarlo, de Mario Vargas Llosa, condensado en el libro La llamada de la tribu. Este es el libro de Vargas Llosa al cual responde Atilio con El hechicero de la tribu. De manera rigurosa e ilustrada, decíamos, hace la disección de un pensamiento caduco, este pensamiento liberal, neoliberal, como quieran, de Mario Vargas Llosa, condensado en este libro que escribió en 2018, y donde este escritor peruano, el Nobel peruano, realiza una cartografía de los pensadores liberales que, según el escritor, dieron forma a su actual cuerpo de ideas políticas, económicas y sociales. Borón, en El hechicero de la tribu, contesta implacablemente los argumentos que Vargas Llosa publicó en su llamada de la tribu. Bien, antes de darle la palabra a Salomón Lerner, quiero compartir con ustedes los motivos que originaron la edición peruana de esta obra. Motivos en los que hemos coincidido con Salomón desde Otra Mirada y quien habla desde Latindad. Cuando Atilio Borón nos planteó a inicio del 2020 la posibilidad de publicar una edición peruana del hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, notamos que la obra no había sido presentada ni discutida con la amplitud requerida precisamente en el país de origen del Nobel peruano. Y ese es un vacío que queremos llenar y que estamos llenando con esta edición, pues la construcción ideológica con que Vargas Llosa ha venido promoviendo el pensamiento neoliberal en las últimas décadas, especialmente en América Latina y España, queda desnuda de manera rigurosa y seria ante la mirada crítica de Borón, quien usa con habilidad el escalpelo de la ciencia política para diseccionar el corpus de ideas expuesto por Vargas Llosa en la llamada de la tribu. Cobra mayor relevancia esta operación de desmontaje en un contexto en el que el neoliberalismo pierde vigencia con velocidad debido a los efectos del nuevo coronavirus en la salud, en la vida y en la economía de nuestros pueblos. La edición peruana del hechicero de la tribu ve la luz en plena pandemia, la misma que ha abierto una disputa de orientaciones, donde la médula espinal del modelo económico se devela ineficaz, mientras sus pocos beneficiarios y promotores insisten en la línea de a más virus, más mercado. Confrontar al neoliberalismo no solo implica redefinir la economía, sino también la política, porque entraña la relación entre la sociedad civil, la administración de los recursos nacionales, las élites del poder económico, las instituciones públicas y la forma de gobierno. Esta relación social y el poder político que aún la sostiene y organiza están heridos desde muerte desde nuestra perspectiva. En tal sentido, se hace más imperioso aún contribuir al debate de narrativas con las que debemos construir un nuevo Estado, a la altura de los retos que nos imponen los pueblos y el planeta, en un mundo que desde la irrupción de la pandemia ya no será el mismo. Es por ello que la Asociación Otra Mirada y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad, organizaciones sin fines de lucro
que apuestan por democratización, inclusión política y justicia económica y social, ponen en manos del público peruano este gran aporte de Atilio Borón. Queremos agradecer de manera especial a la Coalición Belga para la Cooperación Norte-Sur, 11-11-11, al Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, CNCD, al Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo, CSFD Tierra Solidaria, y a la Agencia Católica por el Desarrollo Internacional, CAFOT, por haber hecho posible la impresión y distribución en el Perú de El Hechicero de la Tribu. Al no tener fines de lucro, lo recaudado por la venta de los ejemplares de esta edición, que solo estará a la venta en Perú, será destinado íntegramente a apoyar comedores populares mediante la organización Yanapacuy Perú, que desde que se desató la pandemia en nuestro país y junto a muchas otras entidades, realiza un tesonero y clave esfuerzo para aliviar en algo la enorme crisis que atravesamos. Asimismo, queremos agradecer a Atilio por la confianza otorgada y a Ediciones Acal, Sociedad Anónima, por las gestiones para la aparición de la edición peruana del Hechicero de la Tribu. Finalmente, invitamos a leer y difundir las ideas contenidas en este libro y disputar con ellas otros sentidos comunes. Este libro puede ser encontrado por el momento en las librerías El Virrey de Miraflores, en Lima, Comunitas de la avenida 2 de Mayo en San Isidro y en la cadena de librerías Libún, también a través de la página web de Otra Mirada. Bueno, dicho esto, voy a dar la palabra a Salomón Lerner para continuar con la apertura de este acto. Salomón. Está sin audio, Salomón. Lo primero que quiero agradecer es a Tilio por habernos brindado tanto a Latindad como a Otra Mirada la posibilidad de poder editar su libro acá en el Perú. Creo que Atilio ha hecho un trabajo riguroso, exigente, y creo que nos despierta una inquietud muy importante en estos momentos que se vive en América Latina. Especialmente esta corriente liberal o neoliberal, como otros quieren llamarla, que parte justamente de la injusticia y de la explotación en los pueblos de América Latina. Y creo que es importante esa reflexión, las líneas directrices que Atilio nos entrega en este número, importantes en los momentos que estoy viviendo hoy día, sobre todo en países que hemos mantenido estructuras muy conservadoras, especialmente en nuestro país. Creo que el panel, que son peruanos, también podrán seguramente realzar, Carlos Alberto y Mocha, estos conceptos, y seguramente Andrés, como lo es, como él es un latinoamericano, pero justamente ecuatoriano, y que hoy día está en una candidatura muy importante en el Ecuador, que esperamos que triunfe en los próximos meses de febrero, que creemos que este es un aporte muy importante a todos los que creemos que América Latina tiene que ser un continente dejado de ese imperialismo que nos dominó muchas décadas y sobre todo liberado en un nuevo pacto social que ayude a las personas más necesitadas. Atilio, agradecerte también por esta gentileza de ayudar a estas gentes más necesitadas en el Perú con el producto de la venta de este libro. Creo que estas palabras me eximen de seguir más comentándolo y dejar que los panelistas comiencen con la apertura, y un agradecimiento especial a Carlos Bedoya y a Latindad, que acá en el Perú están haciendo esta obra de dar a conocer este importante trabajo que se está exponiendo a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salomón, por estas palabras de apertura. Ya sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a la presentación de este libro. Y en primer lugar vamos a dar la palabra a Carlos Alberto Adriancén, politólogo peruano, politólogo por la Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional San Martín de Argentina. Carlos Alberto es profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Carlos Alberto publica constantemente sus análisis y aportes en revistas como Nueva Sociedad, Perú Hoy, entre otras publicaciones, y diarios también en América Latina. Además, Carlos Alberto Adriancén ha prologado la edición peruana de El Hechicero de la Tribu,
bajo el título, un título muy interesante, un prólogo que invitamos a leer. El prólogo se llama Atilio Borón o la teoría política como deporte de combate. Y al final del prólogo sabrán por qué este título. Un muy buen texto que abre el apetito para la lectura de este libro. Carlos Alberto, tienes la palabra entre 10 a 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu generosa presentación. Un saludo a Salomón, a Mocha y, por supuesto, a Atilio y a todos los participantes de este evento. Antes de comenzar a presentar esta bellísima edición que ha tenido el acierto, yo creo, de publicar Otra Mirada y Latindad, quisiera saludar a Atilio, quien ha sido mi director de beca durante mi larga estadía en Buenos Aires y a quien no veía hace ya casi un par de años. Atilio, buenas noches, espero que estés muy bien y un abrazo enorme para ti, por supuesto. Bueno, yo cuando Carlos Bedoya me pidió que prologara esta edición, yo no había podido leer el libro de Atilio, pero inmediatamente dije que sí y me lancé a leer el libro de Atilio y además de paso el libro de Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? Para poder tener una visión de conjunto, ¿no? Yo he escrito ya algunas cosas sobre el neoliberalismo peruano, así que no me era del todo extraño para nada dedicarme quizás a revisar los materiales de quien es uno de los de las figuras más importantes del neoliberalismo peruano, como es Vargas Llosa, ¿no? Quizás Juan Hernando de Soto, que yo creo que son los intelectuales públicos neoliberales más importantes del país y que son además ambos también intelectuales públicos a nivel global, diría yo, ¿no? Y con ese punto de partida yo quisiera resaltar, voy a repetir un poco lo que digo del prólogo, pero mi idea es señalar la importancia que tiene la edición peruana de este libro, la importancia de que este libro sea editado en el Perú. Porque, y aquí viene mi primer punto, ¿no es cierto? La primera ventaja, el primer gran acierto del libro es que desparroquializa a Vargas Llosa. Vargas Llosa, en realidad, en el Perú, en los últimos 20 años o 15 años, un poco más, producto de la propia dinámica política de nuestro país, no es percibido claramente como un intelectual neoliberal, ¿no? Sino que más bien Vargas Llosa en el país, en el Perú, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que hace en el resto de América Latina, ha formado parte de esta gran identidad política, de este gran contingente que significó el antifujimorismo, ¿no es cierto? Y esa ubicación de Vargas Llosa como antifujimorista tendió a hacer desaparecer el otro Vargas Llosa, mucho más virulento, mucho más antiizquierdista, mucho más antipopulista, ¿no es cierto?, y ubicarlo en un frente común que iba desde la derecha liberal, ¿no?, hasta la centroizquierda, incluso la izquierda, en oposición al fujimorismo y los sectores conservadores que se colocaron detrás de él, ¿no? Entonces, Vargas Llosa. Entonces, Atilio Borón nos dice, no, miren, acá hay este señor Vargas Llosa, en el resto del mundo es un portaestandarte del neoliberalismo. Y no solamente porque es un difusor de ideas, ¿no? No solamente por eso, sino porque Vargas Llosa, como cuento en el prólogo un poco y como Atilio explica en el libro también, es una pieza fundamental en una serie de redes transnacionales a través de las cuales se desplaza el pensamiento neoliberal, ¿no es cierto? Porque el neoliberalismo tiene circuitos para difundir sus ideas, ¿no? Tiene importantes redes que articulan tanto al norte global, ¿no es cierto?, Estados Unidos, como América Latina, y también, a su vez, América Latina con Europa. Y uno de esos puntos nodales en el mundo es Vargas Llosa, que articula a través de su Fundación para la Libertad estos esfuerzos tricontinentales, diría yo, ¿no? Entonces, Atilio Borón nos recuerda que Vargas Llosa puede ser un antifujimorista aquí en el Perú, pero en el resto de América Latina y el mundo es un activo difusor de ideas neoliberales y es no solamente activo difusor de ideas, sino un activo militante contra el progresismo latinoamericano, ¿no? El progresismo latinoamericano, la izquierda latinoamericana y todo lo que le pueda saber a populismo o a políticas más redistributivas, Vargas Llosa está ahí para enfrentarlo. No sé, yo recuerdo mucho cuando estuvo Vargas Llosa en la Feria del Libro en Buenos Aires,
fue durísimo con Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, aupado por Mauricio Macri, y muy duro con los que eran presidentes en ese momento en América Latina. Ese perfil para el peruano promedio interesado por el debate político no existe. Vargas Llosa es más bien simplemente, o sea, sus intervenciones públicas acá más sonadas son siempre en ese clivaje fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? Entonces, esa es la primera virtud del libro. Yo creo que el papel de Vargas Llosa, de aquí hacia adelante, digamos, sobre todo teniendo en cuenta cómo el fujimorismo ha terminado por colapsar en los últimos años, va a ser cada vez más, va a desarrollarse más en sintonía con su papel en el resto del mundo, ¿no? Caído el fujimorismo, el antifujimorismo ha empezado su disolución y cada vez se notan más las tensiones entre los sectores más de izquierda o centro izquierda y los sectores más a la derecha, ¿no? Y Vargas Llosa claramente va a quedar escorado al lado derecho de este bloque, ¿no? La segunda gran virtud, y esta es la virtud yo creo sustantiva del libro, es discutir con Vargas Llosa y sus ideas, ¿no? Y yo aquí quisiera llamar la atención realmente la profundidad del análisis de Atilio. Atilio es reconocido docente a nivel global, yo creo, no solamente en Argentina, sino en el resto de la región. Tiene múltiples obras de teoría política, manuales de teoría política, es un gran investigador de teoría política y creo que hace un enorme esfuerzo de síntesis para, en poco más de 200 páginas, explicarnos a algunos de los autores centrales de la teoría política contemporánea, ¿no? Y yo creo que si uno contrasta, yo hice el ejercicio, digamos, claramente supera por lejos, ¿no es cierto?, a más allá de mi desacuerdo con Vargas Llosa, supera por lejos las apreciaciones que Vargas Llosa puede hacer sobre sus propios padres intelectuales, ¿no? La mirada de Atilio en ese sentido es de una profundidad enorme, además trayendo, contextualizando a cada uno de los autores, y demostrando, yo creo, esto que ustedes decían hace un momento, liberales, neoliberales, creo que sí es una diferencia sustantiva, o sea, sí hay una diferencia sustantiva más allá de lo que digan los propios liberales, ¿no? Porque finalmente lo que nos demuestra Atilio en su libro es cómo en realidad los neoliberales segmentan, fragmentan y agarran a los autores clásicos de la corriente, su capítulo sobre Adam Smith es clarísimo, ¿no es cierto? Y escogen, hacen una selección distinta a la que hace el liberalismo clásico, ¿no? Y aísla al individuo liberal de todos sus lazos sociales, haciéndolo pues este individuo abstracto, ¿no? Porque finalmente el neoliberalismo yo creo que lleva al paroxismo al individuo, finalmente, ¿no? Por otro lado, yo creo que también los capítulos teóricos, los capítulos sobre cada uno de los autores también muestran este descalce, sobre todo yo lo sentí mucho con los autores más contemporáneos, más del siglo XX, ¿no? Von Mises, Hayek, ¿no es cierto?, el mismo Friedman, sobre todo en los que son más densamente, provienen más densamente de la filosofía, ¿no? O sea, esta confusión entre cómo me imagino que funciona el mundo y cómo realmente funciona el mundo queda claramente señalada en el libro de Atilio. Yo creo que es también un gran mérito de él, ¿no es cierto? Porque yo creo que los neoliberales, no sé si no terminan de darse cuenta o no quieren darse cuenta que sus teorías, pues a la hora que son contrastadas con el funcionamiento de la realidad y de la sociedad, no explican nada, ¿no? O explican muy poco en realidad. Y yo creo que eso también está puesto de manera neta en este libro que yo invito a leer a todos los interesados en la política, en la teoría política, en la filosofía política. Creo que es un libro muy potente en ese sentido. No quisiera hacer un repaso de cada uno de los capítulos, pero simplemente quisiera decir en términos generales cómo es que Atilio logra desmenuzar las ideas de Vargas Llosa y situarlas en la realidad, ¿no es cierto?, traerlas del mundo de las ideas a la realidad. Último punto, y con esto cierro, creo, para no pasarme de tiempo. Yo creo que un último punto fundamental del libro y por qué es importante
estriba en preguntarnos cuál es el rol de las ideas políticas en la acción política, ¿no? Porque uno podría decir, ah, bueno, pero esto es un problema académico, ¿no es cierto? Un problema de intelectuales. Y es ciertamente un problema de intelectuales, pero no es ciertamente o exclusivamente un problema de intelectuales, ¿no? Porque en realidad las ideas políticas proveen de marcos de referencia a los que hacen la política y a los que sufren la política, digamos, ¿no? A nosotros como lectores también nos dan los marcos de referencia. Y yo creo que en un país como el Perú eso es muy patente, ¿no? Yo creo que después de la década de los 90, la victoria intelectual que tuvo el neoliberalismo en este país fue avasalladora, ¿no? Hemos vivido desde después del 90 bajo la lógica planteada, yo creo, por Hernando de Soto y por Vargas Llosa en los años 80, ¿no? Esta lógica, este discurso de la informalidad, ¿no es cierto? Esta idea donde la lucha de clases se desdibuja, donde empresarios y trabajadores informales se encuentran codo a codo de cara al Estado mercantilista, como decían de Soto y Vargas Llosa, ¿no? Y yo creo que esa matriz de pensamiento ha permeado a una gran parte de la sociedad peruana durante mucho tiempo. Y ha sido un discurso dominante, yo creo, ciertamente durante la década de los 90, y yo diría que durante los últimos 15 años, y quizás, como dijeron tanto Carlos como Salomón, ha empezado a hacer agua con fuerza ahora que el país ha sufrido esos shocks externos, estos shocks de la pandemia del COVID, el fenómeno del Niño, la crisis política peruana. Todo eso ha, yo creo, terminado por remecer las bases sobre las cuales este discurso dominante y hegemónico se instaló en el país. Y yo creo que el reto hacia adelante, para cerrar, es cómo construimos un nuevo marco de referencias, unas nuevas ideas que nos permitan leer e interpretar la realidad peruana e internacional, por supuesto, y más importante aún, nos permitan operar en ella para quienes quieren hacer política. Con esto culminaría, no sin antes agradecer nuevamente a Atilio la gentileza que ha tenido por permitir la edición peruana, y a Carlos y a Salomón por la invitación, y bueno, un saludo a Mocha también, que nos acompaña en este panel. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos Alberto, por estos comentarios que de todas maneras nos hablan pues, de un libro que hay que leer con detalle y que además con un montón también de conocimientos previos, pero aún así el libro es bastante ágil, a pesar de que toca el pensamiento de varios autores, uno a uno de los autores a los cuales se refiere Vargas Llosa en La llamada de la tribu. Vargas Llosa en este libro, La llamada de la tribu, que fue publicado en 2018, porque a finales del 2018 habla, bueno, de Adam Smith, de José Ortega y Gasset, de von Hayek, de Karl Popper, de Raymond Aron, de Isaías Berlin y de Rebel, ¿no? Y uno a uno de esos autores y de la interpretación que hace Mario Vargas Llosa de estos autores, Atilio corrige la lectura y da un ángulo por donde entrar, ¿no? Mejor, además, y fuera de prejuicios. Pero hay un capítulo previo, quiero decir yo, en la llamada, en el libro de Vargas Llosa, en La llamada de la tribu, donde él hace un deslinde, ¿no? Un deslinde de la Revolución Cubana, y con unos casos que me imagino va a colocar Atilio más adelante, o lo contará alguien más, de repente Mocha, no lo sé, pero toda la justificación que da Vargas Llosa, con casos realmente que han sido cuestionados después de muchos años, cómo han sido presentados esos casos falsos, y cómo rompe él con la Revolución Cubana. Bueno, pues bien, en El hechicero de la tribu también Atilio se encarga de dar cuenta de eso, en este capítulo Cuba, Thatcher, Reagan y por qué Vargas Llosa, ¿no? En la introducción a este libro. Bueno, son unos comentarios que me tomo la licencia de hacer como moderador, pero ahora voy a dar la palabra en segundo término. Es el turno de Aída García Naranjo Morales, más conocida
como Mocha, ¿no? Muy conocida aquí en Perú y también en la región. Ella es educadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, también magíster en género y políticas de igualdad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en sede Uruguay, y doctora honoris causa del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales ILAES de Chile, entre otros estudios. Bueno, aquí conocemos mucho la trayectoria política de Mocha, como le llamamos sus amigos, y creo que también quienes no son sus amigos la llaman así. Ella ha sido embajadora del Perú en la República Oriental del Uruguay entre 2012 y 2014, representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y ante el Mercado Común del Sur, Mercosur, entre 2012 y 2014. Ha sido ministra de la Mujer y Desarrollo Social del Perú en el 2011. Y bueno, antes de eso, regidora metropolitana de la Municipalidad de Lima en los 90. Bueno, también Mocha es muy versátil, es música, es política, es docente, es activista de toda la vida de la izquierda, y creíamos que quién mejor que ella podría hacer unos comentarios a este libro de Atilio Borón. Mocha, tienes la palabra también por el mismo tiempo de Carlos Alberto. ¿Estás sin audio? Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, por la generosa presentación. Más me defino como una activista de la izquierda, que es un poco lo que me identifica. En primer lugar, para darle un abrazo especial a Atilio. Atilio Borón para nosotros es un referente político de nuestro continente, de nuestro país, de la izquierda en general. Me ha tocado compartir con él en diferentes momentos. Él estuvo entre nosotros en el Perú hace 2 años en el encuentro de partidos socialistas, partidos de izquierda, partidos progresistas, y tuvimos un encuentro en donde él participó de manera importante en las reflexiones, efectivamente, del momento político que vivía y que vive, por supuesto, la región, ¿no? Indudablemente es un referente también de la América Latina, y hemos compartido con él en diferentes espacios, en el Foro de Sao Paulo, en México, en Cuba, en Argentina, y por supuesto que es un hombre y una persona de lectura obligatoria para todos nosotros, y sobre todo de compartir un compromiso concreto, cotidiano, que a ti lo tiene. Para él un abrazo gigantesco, perdónenme que sea en primer lugar ese afecto que muchas veces no existe el tiempo suficiente para expresárselo y para reconocerlo. Un saludo especial, por supuesto, a Salomón Lerner y a Carlos Bedoya, y a través de Carlos al conjunto de Latindad, y a través de Salomón al conjunto del equipo de Otra Mirada, por el significado de la presentación de la publicación peruana. No solamente por el hecho de que el autor, digamos que va a ser analizado, es peruano, el Nobel Vargas Llosa, sino particularmente por esta situación de un país conservador, a diferencia de décadas anteriores, en donde indudablemente dar un combate al neoliberalismo resulta pues un tema fundamental para nuestro país, mucho más en ese contexto latinoamericano, mucho más en ese contexto regional y mucho más en este contexto también electoral. Yo saludo esta edición, llega en un momento oportuno, y seguramente que sería un lugar común decir que es un libro de lectura obligada, pero yo más bien diría que no es un libro de lectura obligada, es un libro que necesita leerse más de una vez. Yo agradezco la cortesía de esta invitación. Hay, así como Carlos Alberto decía que debió leer el libro de Vargas Llosa y el conjunto de los autores, yo quiero ser absolutamente sincera, y a pesar de que he estudiado ciencia política, hay algunos de los autores que son mencionados con tanta profundidad por Atilio Borón que no conocía el conjunto de su obra. El libro que analiza y que nos pone en las manos Atilio, Latindad, Otra Mirada, nos va a hacer una mirada muy importante. Nos puede dar una perspectiva desde diferentes dimensiones, desde la dimensión económica, indudablemente, a partir del tema del modelo neoliberal. Creo que Carlos Alberto en su prólogo aporta muchísimo,
cuando nos remonta hasta Montpellier, en Suiza, en 1947, como un punto fundamental en el tema del modelo neoliberal actual. Sin embargo, la obra de Atilio nos va a llegar muchísimo más atrás, a sus orígenes, a sus raíces, a sus fuentes, de donde va a encontrar efectivamente que las ideas de Vargas Llosa ni siquiera son ideas de Vargas Llosa. Es como Vargas Llosa recoge de diferentes autores que Atilio con profundidad va a repasar, va a cuestionar, va a profundizar en ellos, indudablemente, ¿no? Entre ellos a Adam Smith, a José Ortega y Gasset, a von Hayek, a Karl Popper, a Raymond Aron, a Isaías Berlin, a Jean-François Rabel. Creo que eso es importante. Es un libro que no debiera ser para una élite política. Es un libro que, como está abordado desde el análisis tan concreto de Atilio, permite indudablemente rebatir el conjunto de una corriente indudablemente caduca también para nuestros tiempos. Ese análisis económico que nos presenta él va a mostrar efectivamente también no solamente el análisis ideológico, sino el análisis económico a partir de un modelo que deviene ineficaz y que indudablemente esta pandemia ha mostrado sus límites en un modelo que se presentó como un modelo de crecimiento sostenido en el Perú, pero que es indudable que mirado a los resultados de la pandemia, en términos de salud, en términos de educación, en términos económicos, en términos de empleo, en términos de pensiones, en términos laborales, se muestra ineficaz, ¿no? El libro usa una palabra también, Carlos Alberto, cuando lo presenta, es una herramienta, es decir, se presenta como un deporte de combate. Y por eso digo que llega de manera tan oportuna esta presentación que nos hace Otra Mirada y Latindad en ese momento en donde indudablemente el espacio electoral pues es un espacio de disputa, y un espacio de disputa en donde la calle el 9 de noviembre lo ha marcado de manera importantísima, mostrando un antes y un después en el escenario de la coyuntura nacional. Atilio también se aproxima a que el libro pudiese ser mirado, y Vargas Llosa también desde el psicoanálisis, que lo convierte en un hereje, que lo convierte en un apóstata, que hay de su ego y de su derrota acá en el Perú como político, que lo lleva también, digamos, a esa situación. Se nos ha descrito muy bien las virtudes del libro. Entre las virtudes del libro, indudablemente vamos a encontrar el tema de colocar en el espacio global a Vargas Llosa, en un espacio global indudablemente también limitado, porque Atilio se encarga de limitar el espacio global de Vargas Llosa al mundo de habla española, al mundo latinoamericano, al mundo de España, no al globo en su conjunto, a pesar de que efectivamente lo destaca como un prominente y reconocido, digamos, promotor del neoliberalismo, ¿no? Se va a encontrar indudablemente que Atilio, frente a cada uno de estos autores que va a recoger Vargas Llosa, efectivamente va a tener un análisis bastante superior, bastante analítico, lo cual significa para nosotros la importancia de la lectura de ese libro. El libro nos va a hacer un recuento desde el joven Vargas Llosa, este joven con interés de adolescente, literato, y efectivamente un frustrado político para el caso peruano, y por supuesto que lo podemos encontrar hoy día hasta en las revistas de modas y de las peluquerías de Lima, porque así se le lee hoy día a Vargas Llosa también, para que veamos efectivamente por dónde ha devenido Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa, Atilio va a respetar de manera muy importante la belleza del discurso de Vargas Llosa, y efectivamente va a ser un reconocimiento de la virtud de la pluma de Vargas Llosa, pero sin embargo va a hacer un análisis, como él mismo lo dice, sin anestesia también, para desmantelar políticamente y con rigor efectivamente el discurso neoliberal. Y lo va a desmantelar no por una razón no válida, sino por la defensa de un modelo que va a encontrar absolutamente injusto,
un modelo de un orden que significa, como él va a decir, injusto, develando las trampas argumentativas ocultas, ¿no? En los escritos de Vargas Llosa. Él va a señalar esta virtud de su lenguaje frente a esta gravedad de los contenidos que defiende, definiéndolo como el hechicero, como ese hechicero que hace magia con la palabra, que hace hechicería para dominar la voluntad de las personas, modificar los acontecimientos y especialmente si provoca influencia dañina o maléfica sobre las personas y sobre su destino, ¿no? Es por ello, digamos, que va a hablar del hechicero. Indudablemente va a hablar de la metamorfosis política que va a significar desde su pasión por la Revolución Cubana y más de una década vinculado a ella, a lo que es una formación reactiva. Y acá va a ser también un análisis psicológico de Vargas Llosa, por qué se abjuran de esas ideas y por qué se produce desde del psicoanálisis una formación reactiva y una sobreactuación de repulsa, digamos, al bloque que en tiempos atrás indudablemente Vargas Llosa también adoraba, ¿no? Vargas Llosa, Atilio Borón en relación a la obra de Vargas Llosa va a levantar también como un peruano grande de verdad a José Carlos Mariátegui, mostrando también el profundo conocimiento que Atilio tiene como académico de la solvencia y de la trayectoria intelectual que tiene Atilio de la obra de Vargas Llosa, tan apreciada además por el conjunto de los argentinos, ¿no? Va a hablar de la herejía y del dogmatismo, y va a señalar cosas importantes en ese sentido, y va a rescatar a Mariátegui con este siguiente texto, ¿no? La herejía es indispensable para comprobar la salud del dogma. Algunas han servido para estimular la actividad intelectual del socialismo, cumpliendo una oportuna función de reactivos, de otras puramente individuales, de obras puramente individuales, y ha hecho justicia, es el tiempo el que ha hecho una justicia implacable. Yo creo que eso es importante y efectivamente es parte de este optimismo estratégico de Mariátegui también el que nos va a mostrar Atilio Borón en su obra, ¿no? Él va a mostrar cómo Vargas Llosa va a pasar de su amor por la Revolución Cubana, su defensa acérrima de la Revolución Cubana, a lo que es luego a sublimar a Thatcher y a Ronald Reagan. Tiene un capítulo totalmente dedicado. A mí como exministra de la Mujer me interesa también todo el capítulo que está vinculado, digamos, a cuestionar la remanida igualdad de oportunidades, señalando que pareciera ser a cabalidad una cosa perfecta poner a las personas solamente iguales en el punto de partida y no en un enfoque de igualdad de derechos que es el que hemos debatido, discutido, aprobado y concretado estos años, a pesar de la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Va a poner también a Vargas Llosa en su sitio en el sentido de los intelectuales, un poco porque el protagonismo de Vargas Llosa pretende, digamos, un intelectual sobresaliente, como si fuera, digamos, una virtud surgida desde la propia iniciativa de Vargas Llosa, ¿no? Atilio va a buscar a Gramsci para buscar en Gramsci los orígenes efectivamente de esa tradición marxista en su extensa obra sobre el entorno a los intelectuales y su papel en la vida política. Para mí este capítulo es verdaderamente atractivo. Es verdaderamente atractivo, primero porque él dice una cosa muy importante, ¿no? Hace una reflexión de los intelectuales y su papel en la vida política, pero además señala lo siguiente, para no hacer una diferencia entre los intelectuales y el trabajo manual. Él va a señalar que cualquier hombre o cualquier mujer, por embrutecidos que se encuentren por la necesidad de realizar las más simples o elementales labores manuales, debe apelar al raciocinio más o menos elaborado para poder cumplir con su tarea. De ahí que afirma el teórico italiano Gramsci, refiriéndose a Gramsci, que los no intelectuales no existen, dándole un valor pues a la gente común, al ciudadano,
al todos, al cada uno, a los hombres y a las mujeres, lo cual es un asunto importante. Pero él va a llamar también a la necesidad de los intelectuales orgánicos, va a llamar a la necesidad actual, inmediata, urgente de los intelectuales orgánicos y va a encontrar indudablemente el sentido común de la época, los imaginarios sociales, los valores que hacen posible los grupos y las clases. Va a vincularse también a lo que en algún momento fue el pensamiento mariateguista, en el sentido de que el Perú tenía una clase dominante, más no una clase dirigente, y por eso el rol que le va a dar también a los intelectuales. Creo que eso es muy importante en la obra de Borón, que indudablemente tiene una lectura fundamental. Él se va a plantear un objetivo central en este quehacer. Él señala indudablemente que es Vargas Llosa un garante del modelo, y es una voz importante como garante del modelo, y indudablemente con gran influencia en el mundo hispanohablante, ubicándolo en ese espacio, ¿no? Señala efectivamente que ha puesto su inteligencia al servicio de los sectores conservadores y sobre todo a la conservación de un orden social vigente, que lo considera injusto, que lo considera arbitrario, que se suma a las peores causas del imperialismo y que se requiere justamente a partir de un llamado que él hace a todos los sectores de contrarrestar esta nefasta influencia de ese pensamiento y que es el motivo central que lo lleva a escribir ese libro. Encuentra efectivamente, necesita hacer una trascendencia política y social de este trabajo de todas las personas, considerando pues que no hay no intelectuales, en esas personas que a partir de un trabajo manual tienen que realizar un conjunto de tareas, ¿no? Va a ser también Mocha, cuestionador. ¿vamos cerrando? Claro que sí, va a ser cuestionador de qué es el liberalismo y es este modelo el origen de la democracia. Su capítulo final, que es con el que cierra el libro, cuestiona profundamente, ¿no?, qué es el mundo de la democracia, y en esos momentos en que se discute, digamos, el tema de asamblea constituyente y de nueva constitución para el Perú, va a ser un análisis también de la inexistencia del concepto de democracia en la Constitución de los Estados Unidos. Y esto es un tema importante, es un tema también novedoso, es un tema a reflexionar en un momento que para el Perú quiere ser también un momento constituyente. Saludo la iniciativa, abrazo nuevamente a Tilio, agradezco esta invitación, pena no haber tenido una mayor oportunidad de dedicar muchísimo más tiempo a mirar cada uno de los autores que Atilio analiza de manera tan importante en el libro. Un abrazo especial nuevamente y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Mocha, por tus palabras. Y bueno, ahora para cerrar el panel vamos a dar la palabra a Andrés Arauz. Andrés es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Estadounidense de Michigan, es magíster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede de Ecuador, y doctorando en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director general bancario del Banco Central Ecuatoriano entre 2011 y 2013, luego ocuparía el cargo de subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y en 2015 fue nombrado por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa como ministro de Conocimiento y Talento Humano, cargo desde el que dirigía la coordinación y supervisión de la ejecución de políticas, programas y proyectos de los ministerios de Educación, Cultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Asimismo desempeñó el cargo de ministro de Cultura. Andrés actualmente es candidato a la presidencia del Ecuador por el Frente de la Unión por la Esperanza, UNES. Él está uniendo al Ecuador en este momento. Andrés, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu presencia aquí, además de todas esas cosas que he dicho, eres muy amigo de nosotros, de nosotras, de Latindad. Te damos la palabra por el tiempo que hemos acordado. Adelante. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Realmente un placer poder compartir este panel con nosotros. Desde ya me disculpo por el apretado de mi tiempo en la participación.
Estoy en plena campaña, hemos tomado un pequeño break para poder compartir con ustedes y sobre todo para mí es muy importante poder rendir un homenaje, ¿no? A un querido amigo, a un intelectual a quien admiro muchísimo, un compañero comprometido con las causas de los pueblos de nuestra América, como es Atilio Borón. Me da un enorme placer acompañarles en este espacio, acompañarte, Atilio, poder dedicarte unas breves palabras realmente de admiración, de aprecio y de compromiso en esta lucha constante que tenemos los pueblos de nuestra América por lograr nuestra definitiva independencia, por lograr soberanía, por poder lograr dignidad para nuestros pueblos. Yo quería nada más comentar brevemente, ¿no? Unas cortas palabras sobre El hechicero de la tribu, esa obra de Atilio, que yo creo que además de reflejar y de analizar con profundidad y rigurosidad profunda y académica como acostumbra Atilio, es también, y frente a lo que han dicho los compañeros, es también la historia de pensamiento neoliberal aplicada a América Latina. Desde sus orígenes hasta la presente fecha. Y uno puede ver especies de ciclos de reciclaje de ese pensamiento neoliberal, cómo se van resignificando y repitiendo los mismos, digamos, fundamentos conceptuales en los ciclos políticos de nuestra región. Esta candidatura presidencial, esta inmersión en la política a paso acelerado, me ha permitido ver ya en carne propia, en lo más íntimo de la reflexión y de la vivencia política, cómo los conceptos se reciclan, se resignifican y son aplicados como una herramienta de guerra, de lucha, evidentemente, de clase, una lucha por dominio de la hegemonía en los términos que también describe Atilio, el pensamiento neoliberal cómo lo ha venido aplicando Vargas Llosa en el tiempo. Y realmente es eso lo que nos estamos disputando, los sentidos comunes. Yo veo además cómo la matriz del pensamiento neoliberal, y como lo describe Atilio en su libro, es profundamente, digamos, iba a usar la palabra eurocéntrica, pero cada vez es también eurocéntrica no solo en el sentido continental, sino en el contenido racial. Y esa matriz es interesante cómo se ve aplicada en América Latina, porque definitivamente tiene una dimensión de etnia en la forma que es aplicada en la región. Quizás es uno de los puntos donde todavía tenemos el reto común de explorar y profundizar cómo no termina de ser la aplicación neoliberal en América Latina de una forma explícita de neocolonialismo y de supremacía racial en nuestra región. El pensamiento descrito y expresado por Atilio respecto a los fundamentos en los cuales se basa Vargas Llosa para su postulado, su influencia en nuestra región, hacer una revisión, uno puede darse cuenta que más del 90%, probablemente más del 95%, tiene su origen en los textos en inglés, ¿no? Es en el idioma inglés, lo cual añade una nueva dimensión neocolonial de la aplicación del pensamiento neoliberal en nuestra región. Es que nos ponemos a analizar brevemente quién tiene el acceso al idioma inglés en nuestros países, y por ende acceso al conocimiento original del pensamiento neoliberal o predominantemente neoliberal, podemos ver cómo definitivamente
digamos, la jerarquía de los flujos de conocimiento y de procesamiento e imposición de las ideas van a tener una tinte racial, una tinte de clase, una tinte de dominio neocolonial, ¿no? Eso también me quedé como una reflexión de la revisión del hechicero. Realmente te pones a pensar qué tanto es hechicero y qué tanto es aplicación de las pócimas simplemente traducidas y reempaquetadas en la lengua de los menos ilustrados. Entonces, me recuerda al rol del mago que viajaba a Oriente, traía los trucos recién aprendidos digamos, los vendía como la nueva espiritualidad en el Occidente. En este caso, algo parecido. Me atrevo a hacer un pequeño aporte en esa dimensión. Yo quisiera nada más hacer una reflexión final sobre, quizás muy vinculado al propio trabajo de la Tindad y muchos de los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta sesión el día de hoy. Y es que quizás uno de los elementos más preocupantes de la influencia del pensamiento de Vargas Llosa y algunos de sus socios en el proyecto hegemónico de implantar y regar el pensamiento neoliberal en América Latina, es su influencia en los organismos multilaterales de crédito, en las instituciones financieras internacionales, que alguna vez he conversado y lo confiesan, ¿no? Luego de unos cuantos tragos, de que más allá del crédito, su rol realmente es de construcción hegemónica. Por eso uno puede encontrar como ciertos organismos y que ahora evidentemente se ha demostrado la influencia imperial que tienen como en el Banco Interamericano de Desarrollo, es a partir de la voy a usar una palabra fuerte, el contagio que establecen a través de la imposición de su pensamiento en la política pública de nuestros países. El uso de palabras que entran de moda, de conceptos como el que describe a Atilio también de emprendurismo, que termina ahora por permear todo el debate político actual como un eufemismo de las nuevas explotaciones y de las viejas explotaciones y de la precarización de los trabajadores de nuestra América y de tratar de resumir relaciones sociales de absoluta subordinación y apenas de supervivencia como emprendurismo, realmente es indignante. Así que creo que tenemos una tarea enorme como colectivo, como la Tindad, a quien también considero mis amigos cercanos y socios en esta lucha por recuperar la soberanía permanente de los pueblos de nuestra América, en también ejercer la soberanía del conocimiento en esa dimensión. El proyecto, por lo pronto, fallido del Banco del Sur, que nos permita no solo establecer relaciones financieras, sino relaciones financieras con soberanía y márgenes de autonomía, sino también conocimiento vinculado a esas soberanías es absolutamente fundamental. Y el rol que cumple, que puede cumplir Atilio Borón junto a muchos otros compañeros en nuestra región, creo que es crucial en esta nueva ola que estamos viviendo y que se va a profundizar en nuestra América en el 2021. Ojalá tanto en Ecuador como en el Perú. Aspiramos que ese momento clave eh, de la votación constituyente en Chile, de la movilización en el Perú del siglo XXI, sean esas chispas que permitan un nuevo despertar en este nuevo ciclo y que ya no nos portemos tan ingenuos como en las otras
oportunidades que tuvimos. Yo nuevamente concluyo felicitando a Atilio Borón, agradeciendo a Carlos y a Latindad por la invitación, por este importante, creo yo, que es un homenaje, por lo menos si es de mi parte, a un gran amigo, compañero, comprometido siempre con la soberanía de nuestros pueblos. Un abrazo, querido Atilio, te lo envío desde acá a la distancia del Ecuador y cuenta también con nosotros. El 7 de febrero es nuestro día y pronto recuperaremos también por toda nuestra América y también como un homenaje a ti y a todo tu pensamiento, tu obra, que la reconocemos, que ha influido en nuestro pensamiento, en nuestra política pública, en nuestro despliegue en el Ecuador de hoy y de antes, como un baluarte también. Así que un abrazo enorme, un saludo a todos mis compañeros que participan en este panel y pues nuevamente felicidades. Muchas gracias, Andrés, y todo el éxito el 7 de febrero. Sé que el 6 es tu cumpleaños, el 7 seguro estarás celebrando ahí con una muy buena noticia, no solo para Ecuador, sino para la región. Bien, ha llegado el turno final, la parte final de este evento. Le vamos a dar la palabra a Atilio Borón. Atilio, el autor de El hechicero de la tribu, desde antes de que acabe, te digo muchas gracias, Atilio, por confiar en Otra Mirada y Latindad, la edición peruana de El hechicero de la tribu. Bien, Atilio es sociólogo, politólogo y periodista. Magíster en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile y PhD por la Universidad de Harvard. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires entre el 90 y el 94 y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, entre el 97 y el 2006. Actualmente es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre sus obras principales se cuentan Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, CLACSO 2003, Tras el búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el Capitalismo de fin de siglo, en el Fondo de Cultura Económica del 2000, Imperio de Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hart y Antonio Negri, CLACSO 2002, América Latina en la Geopolítica del Imperialismo, Ediciones Luxemburgo 2012, y Atilio Borón, Bitácora de un navegante, Teoría Política y Dialéctica de la Historia Latinoamericana, una antología esencial publicada por CLACSO en 2020. Atilio Borón es muy activo en redes sociales, puede seguirse toda su producción en www.atilioborón.com.ar. Atilio, la palabra, el micrófono es tuyo. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad, una enorme satisfacción estar acá con todos ustedes y todas ustedes. En primer lugar, corresponde agradecer a Latindad y a Otra Mirada por haber tenido la amabilidad de querer publicar este libro mío en el Perú, que era una viejísima aspiración que yo tenía desde el primer momento. La verdad que yo sentía que si El hechicero de la tribu no se publicaba en Perú, este libro era un fracaso. De alguna manera me han aliviado, ¿verdad? Porque yo creo que por muchas razones, ¿verdad? Pero antes, la voy a explicar, pero antes agradecer, por supuesto, a Carlos Bedoya, que tuvo toda la gestión en sus manos y una paciencia enorme para hacer todos los acuerdos con ACAL, etcétera. Pero hubo buena voluntad de parte de ACAL y, por supuesto, mucha paciencia y buena voluntad de parte de Latindad, lo mismo la gente de Otra Mirada. A Carlos Alberto, que se fajó escribiendo un prólogo, te agradezco mucho, está muy interesante, captaste muy bien lo que yo quería decir en el libro. Por supuesto a Ida García Naranjo, con la cual, como ella misma ha recordado, hemos compartido tantos eventos y que realmente ha leído el libro, se ve con un cuidado tremendo. Aida, te ha demandado demasiado tiempo, tú eres una mujer muy ocupada en el Perú de hoy como para involucrarte tanto en la lectura de mi libro, te lo agradezco de todo el corazón. Lo mismo que Andrés Arauz, nada menos que en plena campaña presidencial. No te podríamos decir lo importante que es para todos nosotros, acá en la Argentina y en Perú, me imagino igual, y en Chile, con el cual estoy muy en contacto,
que te vaya bien en esta elección. Y hemos estado sufriendo las tentativas de estos canallas ahí que te sacaban cada rato, que hoy no podías por tal partido, que mañana por tal otro, y que después tal otro, pero finalmente ustedes han perseverado y veo que están muy bien en las encuestas. Pero como decías tú muy bien, no hay que descuidarse nada, no confiarse en nada, no creerles nada, porque van a hacer lo imposible. Cosas que nosotros, gente honesta, que creemos en la bondad, en la democracia, en la justicia, ni se nos ocurriría, pero esta gente pertenece a otro submundo, ¿verdad? Entonces, te digo, cuenta conmigo y supongo que hablo con nombre de todos, lo que podamos hacer para ayudarte en la campaña, cuéntalo, pero irrestrictamente. Bueno, dicho esto, estos agradecimientos. Yo decía, ¿por qué era para mí importante que este libro se publicara en el Perú? Para mí es fundamental. Primero porque, bueno, Vargas Llosa es de ahí y teníamos que salir a librar combate en su propio territorio, ¿verdad? A disputarle ahí mismo, porque sabemos que es un hombre cuya palabra pesa mucho en el Perú. Tal vez menos ahora que antes, pero pesa. Pero en segundo lugar, por una razón personal. Mi carrera profesional como politólogo, que ahora Claxo la reseñó en ese librote, sacaron, no sé, 720 páginas con artículos y capítulos. Mi carrera profesional empieza en el Perú. Empieza en una reunión que se hace en el Perú, convocada por la Sociedad Interamericana de Planificación, a reunirse en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿verdad? Que creo que estaba en la calle Horacio Urteche, me parece, en aquel momento, no sé si sigue ahora, en el año 1968. Y la reunión comenzaba, imagínense cuándo, el 3 de octubre del 68. Ahí presento yo mi primer paper académico en mi vida. En ese momento tenía yo 25 años, estaba ya como estudiante en Chile, en Flaxo, pero me invita un profesor, me dijo, mira, hay un evento en Perú, quiero que presentes tú, porque había escuchado unas intervenciones mías acá, presenta esto en ese evento que se va a hacer allá en el Perú. Así que yo llego al Perú en el medio del cambio de gobierno o del golpe de Velasco Alvarado. O sea, para mí fue un aprendizaje impresionante y todavía me llevo en las retinas con total claridad, ¿verdad? Lo que fue cuando 1 o 2 días después nosotros estábamos en las deliberaciones, por supuesto el tema era el Nuevo Perú. El Nuevo Perú, se había ido Belaúnde Terry, estaba Velasco Alvarado, los militares, el tema de Talara, toda la historia aquella, y nos invitan a una corrida de toros en la Plaza de Hacho, ¿no es cierto? Yo nunca había ido a una corrida de toros porque nunca había salido de Argentina y de Chile y de Uruguay, eso era mi mundo en ese momento. Y en medio de la corrida, de repente, una fanfarra suena con todo y aparece don Juan Velasco Alvarado. Oye, y esa plaza de toros se vino abajo de aplausos. Yo me quedé asombrado que un militar fuera recibido de esa manera en un espectáculo popular, porque no era que viniera como los militarotes argentinos a la sede de la sociedad rural. La Plaza de Toros de Hacho era una congregación que había gente, mucha gente de pueblo, porque lo quedó bien. Bueno, y aquello se vino abajo. Fue una cosa realmente impresionante. Así que imagínate, para mí, digamos, que fue el inicio de mi carrera, no solamente mi primer paper presentado en mi vida, sino además una gran experiencia latinoamericana de ver en acción y tener al personaje ahí a 20, 25, 30 metros y ver todo eso que era el nacimiento de un nuevo Perú. Así que para mí el libro acá en Perú es fundamental, decisivo. Bueno, ¿por qué Vargas Llosa? El libro lo dijo muy claramente ahí, también lo plantea Carlos Alberto en el prólogo. Yo no me meto con él objetándole sus dotes extraordinarias de escritor. Pues es un escritor de los mejores que hemos tenido en lengua castellana en los últimos 70, 80 años, sin ninguna duda. Como todo gran escritor, tiene obras mejores y peores. Eso se ha visto en Shakespeare. Imposible que no ocurra algo así. Pero indudablemente es un gran escritor.
un gran escritor y que tiene además una capacidad de persuasión notable. Y además que está movido por una llama que lo lleva a ser un militante que para mí es admirable. La militancia, la constancia de Vargas Llosa, la persistencia en estar permanentemente poniendo un ojo en la coyuntura y viendo dónde aparece el menor atisbo de socialismo, de populismo, de nacionalismo latinoamericano, de comunismo, de castrismo, etc. Enseguida estar él con su pluma presta para salir de golpe y escribir muy bien, mintiendo, ¿no es cierto? Porque él en un momento determinado, yo lo cito en el libro, el escritor que hace ficción es alguien que dice mentiras que parecen verdades. Pero él esto lo aplica también a sus ensayos. Dice mentiras una tras otra, pero parecen verdades. Muy bien empaquetadas, muy bien armadas, ¿verdad? Y es un escritor, ¿verdad?, que por lo tanto ejerce una influencia fenomenal. Y no solamente, creo que muy bien lo dijo Aida, no solamente en el mundo latinoamericano, también, digamos, incluso en el mundo hispanoparlante. En Brasil, Vargas Llosa es muy conocido. Es el escritor hispanoparlante, Mario Vargas Llosa, en Brasil, sin la menor duda. Sin la menor duda. Y además Vargas Llosa está traducido al inglés, al francés, al alemán. Me han llegado a mí noticias de artículos de él traducidos en coreano, en Corea del Sur. O sea, es un pensador, a mi manera de ver. Es el gran pensador del liberalismo contemporáneo, el gran divulgador. Aida lo dijo, está también en el prólogo de Carlos. No es que él haya originado esas ideas, pero es quien las ha presentado de una manera persuasiva con pocos. Y el liberalismo no tenía, ¿verdad?, personajes así. Desde la muerte de Milton Friedman, perdonen ustedes, desde la muerte de Milton Friedman, ¿verdad?, no había un divulgador tan extraordinario como Friedman, el profesor de Chicago. Pero aquel hablaba tan solo para la lengua inglesa. No era tan efectivo cuando se lo traducía, se lo tradujo en infinidad de idiomas. El libro de él, que escribe con su mujer, con Rose Friedman, Libertad de elegir, fue traducido a 40 idiomas. Y no solamente eso, se hizo un video y una serie de videos que en el nacimiento del modelo neoliberal, del consenso de Washington, él fue el gran propagandista. Pero no tuvo el impacto, ¿verdad?, sostenido durante tanto tiempo que tuvo Vargas Llosa. Y por lo tanto a mí me parecía fundamental salir a discutir con este libro. ¿Por qué? Porque en este libro él plantea las tesis políticas fundamentales que nos interesa discutir. Para discutir el Perú hoy o la Argentina de hoy, tenemos que discutir lo que él plantea en este libro. ¿Qué es la tesis fundamental? ¿Cuál es la tesis fundamental de Vargas Llosa? Que democracia y liberalismo son dos caras de la misma y única moneda. Y por lo tanto, si quieres ser demócrata o si quieres que en tu país haya democracia, tu país tiene que aplicar las políticas del liberalismo y del neoliberalismo. Y esa es la única manera como vas a poder realmente fundamentar un orden democrático, no hay de otro, ¿verdad? Cualquier otra cosa termina en chavismo, en socialismo, en castrismo, en populismo, todo aquello que él detesta, ¿verdad?, en nacionalismo. Es impresionante, ¿verdad?, cómo Vargas Llosa se ha tirado en contra del nacionalismo, ¿verdad? ¿Cuál nacionalismo? Y el de los catalanes, el nacionalismo venezolano o el nacionalismo de los peruanos o el de los argentinos. No se tira contra el nacionalismo inglés, ¿no es cierto? No se toma, no se tira contra ellos. Muy cuidado, es muy selectivo, es muy manipulador. Y entonces a mí me pareció que ese libro, La llamada de la tribu, cuando apareció el libro, yo leo todo lo de Vargas Llosa, porque realmente creo que es un gran escritor. Y yo en el libro este traté de ser muy cuidadoso y traté de escribir de una manera lo más sencilla y además lo más agradable posible, despojándolo a veces de academicismos que hacen de la lectura de un texto difícil o farragosa. Es decir, este es un libro que lo debe poder leer cualquier persona de pueblo en el Perú y en la Argentina y en Chile y en México, y me consta que en algunos de esos países ya hay gente realmente que no son académicos ni nada, pero que han leído. Y me dicen algo que me llena de regocijo. Lo leí como si fuera una novela.
me han dicho más de uno. Y yo dije, maravilloso, esto es lo que yo quería. Un buen trabajo de reflexión teórico-política, pero escrito de una manera tal, ¿no es cierto?, que se pueda leer como una novela, por supuesto, no con la calidad de las novelas de Vargas Llosa, pero que esté emancipado de todas esas trabas que pone el lenguaje académico, que hace que a veces lo nuestro no llegue al pueblo. Ahora, vuelvo a repetir, la tesis fundamental de él es esa, y él lo que hace es revisar, ¿no es cierto?, estos 7 autores fundamentales, que son Adam Smith, Popper, von Hayek, etcétera, Aron, y lo hace, ¿verdad? Pero lo hace de una manera completamente sesgada, que es lo que yo hago en cada capítulo, y a lo cual se refirió Aida en su presentación. Yo trato de decir, bueno, muy bien, el hombre va a hablar de Adam Smith, veremos qué dice de Adam Smith. Bueno, lo que dice son los lugares comunes que ha implantado el neoliberalismo. Es decir, tú vas a un programa de televisión o incluso una conferencia pública en la universidad y preguntas, bueno, a ver, Adam Smith, te van a decir la mano invisible del mercado. Pero la mano invisible del mercado, como yo lo demuestro acá en el libro, es una expresión que utilizó, una metáfora que utilizó en solo 2 ocasiones, en 2 ocasiones exactamente, ahí en 2 ocasiones, una vez en la teoría de los sentimientos morales, un libro de 1759, no nos olvidemos que Adam Smith, antes de ser economista, fue filósofo, ¿verdad? No es que nació como economista, tampoco Marx se hizo economista. Otra historia es la de Ricardo, David Ricardo sí, pero Adam Smith era un humanista, ¿verdad? Ahí utilizo una vez esa expresión, la mano invisible, y la otra sí, también al pasar. Ni siquiera hay una sección o subsección de un capítulo dedicado a la Invisible Hand, no, nada, lo pone al pasar. Y entonces plantea, a partir de ahí, esa lectura interesada, distorsionada, de Adam Smith, la idea de que, bueno, simplemente para lograr el éxito económico y el bienestar y la felicidad personal, lo que hay que hacer es que simplemente el Estado se retraiga, deserte de sus funciones fundamentales y deje que los actores privados, movidos por su interés, sin saberlo, eso lo dice así Adam Smith, pueden llegar a la felicidad colectiva y al bienestar colectivo. Pero Adam Smith, ¿verdad?, no se queda solamente ahí e introduce, ¿no es cierto?, una serie de restricciones que no son para nada consideradas en la obra de Adam Smith ni en la de los neoliberales contemporáneos, cuando Adam Smith dijo, por ejemplo, que para que hubiera una armonía económica efectiva, se requería de un Estado que dictase leyes de navegación, ¿verdad?, que los salarios se pagaran en dinero y no en especies, decía Adam Smith, y que el Estado tenía que obligar a eso, que el papel moneda debía estar regulado por el Estado. Fíjense ustedes la importancia que tiene esto. Papel moneda regulado por el Estado. ¿Quién regula el dólar? ¿El Estado norteamericano? No, el dólar lo regula la Reserva Federal. ¿Y quién es la Reserva Federal? Es un consorcio de bancos privados. Un consorcio de bancos privados, que son los que producen la moneda más importante del mundo. Adam Smith, ya en su libro, decía que el Estado tenía que tener esa capacidad de regular la moneda, la obligación de hacer que en ciertas propiedades se construyan muros para prevenir incendios, obras públicas en transportes para facilitar el comercio, regulación de las compañías de acciones. Ya lo decía Adam Smith en 1776 en contra de los desreguladores de hoy, ¿verdad? Monopolios temporarios por un tiempo limitado, restricciones a las tasas de interés. El Estado tiene que intervenir. O sea, este es el verdadero Adam Smith, que no es el que toma, no solo no lo toma Vargas Llosa, no lo toma ninguno de los divulgadores del pensamiento de Smith de nuestra época. Da una visión completamente deformada. No los quiero aburrir, pero si no, esto sería una charla sobre Adam Smith y cómo él habla de la conspiración de los patronos. Conspiración de los patronos, los terratenientes y los mercaderes para aumentar los precios de sus productos y bajar los costos de sus salarios de los trabajadores. Digo, pero bueno,
lo que hace Vargas Llosa es hacer todo este recorrido. Y yo lo que noto cuando hago el análisis mío es que estas eran visiones completamente sesgadas, visiones benévolas sobre autores que cometían gravísimos errores y que decían cuestiones absolutamente insensatas, ¿no es cierto? La sociedad abierta de Karl Popper es una ficción. Y además dijo también Aida, es decir, de nada ganamos diciendo, bueno, igualdad de puntos de partida, bueno, pero ¿y el desarrollo posterior? ¿Y cómo llega uno al punto de partida? No llegamos todos iguales. Lo de Popper es una ficción. Y la prueba de que es una ficción y de que la sociedad abierta no existe, la da nada menos que los Estados Unidos. Por supuesto, esto Vargas Llosa ni habla de ese problema de los Estados Unidos. Ni te dice que hoy en Estados Unidos el 1% más rico tiene más riqueza que el 80% más pobre de la sociedad americana. Y que por eso gente tan poco chavistas o populistas como el New York Times te hablan del fin del sueño americano. Porque el sueño americano, ¿cuál era? Bueno, que todos podíamos llegar a ser clase media alta y enviar a nuestros hijos al college, a las universidades. Y a partir de ahí, digamos, garantizar para ellos una vida mejor. Se acabó eso. ¿Por qué? Porque no era patraña, porque no era cierto, porque no existe esa sociedad abierta. Es más, han salido estudios después que yo publiqué el libro, ¿verdad? En donde se mide cuántas generaciones hacen falta para que una persona del estrato más inferior de la sociedad llegue a alcanzar el nivel del ingreso medio de esa sociedad. Y fíjate que Estados Unidos, para Estados Unidos, ese estudio hecho por la OECD, no es un estudio de un grupo privado que pueda tener ojerizas en relación a Estados Unidos, nada de eso. El estudio demuestra que hoy, al igual que en muchos países de América Latina, para que un pobre muy pobre llegue al nivel del ingreso medio de Estados Unidos se requieren 6 generaciones. 6 generaciones. Como en el Perú, como en la Argentina, como en casi toda América Latina. La latinoamericanización de Estados Unidos, ¿por qué? Bueno, porque el discurso neoliberal y la práctica neoliberal enriquece a los ricos y empobrece a los pobres. En Perú, en Argentina, en Bangladesh y en Estados Unidos. Y en Europa también. Entonces, un poco lo que Vargas Llosa planteaba, a mí me parecía importantísimo salir a rebatir, porque ya no es que tú discutes con Popper, no estás discutiendo con Hayek, no estás discutiendo con Jean-François Revel, estás discutiendo con el máximo divulgador del pensamiento liberal, no solamente en el mundo de habla hispana, yo me atrevería a decir casi a nivel mundial. Y entonces me pareció que era una batalla que había que dar. Y además una batalla que había que dar contra un gran escritor y contra un hombre que tiene todos los recursos habidos y por haber. Oye, cuando a José María Aznar asume la presidencia del gobierno español, al primer intelectual que lleva a la Moncloa y que hay una visita oficial es a Mario Vargas Llosa. No es cualquier cosa. En España hay muchos intelectuales de clustre, de gran talento. Sin embargo, el primero que lleva a Aznar es nada menos que a Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa desempeña un papel fundamental, ¿no es cierto? Por eso yo le dedico un capítulo a su relación con Reagan, con Thatcher, con Cuba. El deslumbramiento que él confiesa en la llamada de la tribu. Cuando Hugh Thomas es un profesor de historia de la University of London, ¿no es cierto?, lo invita a una cena con Margaret Thatcher y él, bueno, va encantado, pero más fascinado sale después de la cena, diciendo que es una persona absolutamente extraordinaria, una lideresa notable, con gran sensibilidad para ver los aspectos y las distintas cuestiones relacionadas, ¿no es cierto?, con el pensamiento liberal y que transformó a la sociedad inglesa en la sociedad más vibrante de Europa. Digo, se deshacen elogios. Y lo mismo se deshacen elogios con Ronald Reagan, diciendo que, bueno, que era más rústico, un personaje. Reagan confesó que nunca había leído un libro en su vida, por ejemplo. Lo dijo él en la campaña de 1980. Lo dijo, no, yo no he leído un libro.
He leído solamente los guiones de las películas, lo único que he leído. Sin embargo, este hombre fascinado, ¿por qué? Porque obligó con sus políticas a el derrumbe del Imperio Soviético. Pascual, tales palabras de Vargas Llosa. Por lo tanto, un personaje interesantísimo. Y además se le agrega el hecho de que es un hombre, un converso, ¿verdad? Un converso que viene de una izquierda radical, ¿verdad? Se habló acá muy bien, su adhesión a la Revolución Cubana, su militancia a favor de la Revolución Cubana, llegando inclusive hasta la época del caso Padilla, porque bueno, la primera etapa era sencilla, pero incluso después del caso Padilla, y yo por eso reproduzco la parte final de una entrevista que le hace Hildebrand ahí para Caretas, en Perú, que es notable. Es una declaración que, ¿verdad? Ahí tú has mencionado lo que él dice. Ahí lo podría decir yo hoy acerca de Cuba, 50 años después. Una defensa cerrada de la Revolución Cubana. ¿Qué le pasó después? Un misterio. Y yo no soy un aprendiz de psicólogo, nada más, no tengo muchas herramientas, habría falta. Lo que sí quiero decir, en contra de algunas tesis simplistas, Vargas Llosa no llega acá por el dinero. O sea, la tesis que yo he visto, y que me irrita mucho, es decir, no, lo compraron, no es cierto. No es tan fácil, la cosa es mucho más compleja. Vargas Llosa no es que se convierte en un liberal porque vinieron y le dieron un montón de no. Fue un proceso, primero un proceso muy largo. Fíjate que vos que esa entrevista con Hildebrand es del 71, o sea, pasaron 12 años de Revolución Cubana, el tipo seguía ahí defendiéndola, ¿no es cierto? Yo creo que fue un proceso lento de desilusión, ¿verdad? Que le pasó a muchos intelectuales de izquierda, le pasó a Regis Debray, por ejemplo, Regis Debray, que estuvo a punto de morir en la guerrilla del Che, y sin embargo después, bueno, se transformó en un consejero de los presidentes franceses y no de los mejores, ¿verdad? Pasó con Lucio Coletti. Lucio Coletti fue uno de los grandes filósofos marxistas con los cuales yo he leído sus libros extraordinarios. Lucio Coletti termina como diputado por Forza Italia de Berlusconi. Oye, una involución fenomenal. Y acá ya no se puede decir de que estaba presente la CIA ni nada, ¿verdad? En el caso de Coletti, un proceso, yo creo que es un proceso de crisis interior, una visión utópica en el mal sentido de la palabra, de que la construcción del socialismo podía ser algo mucho más sencillo, al ver las dificultades, los problemas, como que hubo una desilusión. Bueno, y yo creo que con Vargas Llosa pasó lo mismo, ¿verdad? A favor además de un ego muy, muy grande, ¿verdad? Yo creo que lo digo ahí en el libro, o si no, lo comento ahora, es decir, La llamada de la tribu no es el único libro de Vargas Llosa que trata sobre Vargas Llosa, ¿verdad? La tía Julia y el escribidor es el primero de ellos, pero después El pez en el agua, el otro libro. Estamos hablando de un hombre con un ego de dimensiones fenomenales, ¿no es cierto? Y que por supuesto responde a esa expectativas que él crea porque, bueno, es admirado, se hizo rico, sus libros son realmente libros muy buenos, se le confirió el marquesado por el rey Juan Carlos de España. Bueno, es una figura ya, el rey Juan Carlos, que no provoca demasiado entusiasmo ni admiración, pero en todo caso, marqués de Vargas Llosa, o sea, se lo rodeó con todo aquello que probablemente el espíritu o la cultura a la izquierda no le daba, ¿no? Que era satisfacer ese ego grandioso necesitado de tantas muestras de afecto y de admiración, ¿verdad? Y que él, digamos, bueno, evidentemente encontró en ese otro ambiente. Lo de él fue una ruptura muy grande. Yo no dejo de señalar un dato que no es un dato anecdótico. El segundo hijo de Mario Vargas Llosa se llama Gabriel Rodrigo Gonzalo, en honor a Gabriel García Márquez y a los dos hijos de Gabriel García Márquez, que se llaman Rodrigo y Gonzalo respectivamente. Eran grandes amigos, amigazos, en la época de Barcelona.
familias que cenaban juntas, que iban a divertirse juntas, que vacacionaban juntos. Y de repente se produjo la ruptura. Una ruptura que tiene que ver, un accidente, que no nada que ver, digamos, pero que creo que eso de alguna manera lo empujó a él a romper con todo aquel mundo del cual García Márquez era su representante. Un tema de faldas, que además no existió, pero que Mario Vargas Llosa pensó que sí, él había que García Márquez había querido aprovecharse de su mujer. Para nada, no hubo nada, absolutamente nada de eso. Todo lo contrario, ella perdió un avión y él la fue a buscar, porque además Vargas Llosa le había pedido, cuídame que, no me acuerdo el nombre de la segunda mujer, se va de viaje, etcétera, te la recomiendo, etcétera. Y cuando después lo ve, al cabo de un tiempo lo recibe, le pega ese famoso puñetazo que ha quedado registrado, el puñetazo de Mario Vargas Llosa en contra de García Márquez, que era más pequeño, ¿verdad? Y que le dio una cosa así. O sea, un hombre realmente con un ego fenomenal, que lo lleva, además después, a romper su matrimonio con Patricia, exactamente el día después de la celebración, creo que de los 50 años de matrimonio con ella. Al día siguiente le dice, mira, ya no quiero más, soy el amante de Isabel Preisler. O sea, habla de un personaje complejo, una personalidad, ¿verdad? Porque tú puedes decir, bueno, pero no vas a hacerlo al día después de los 50 años. Digo, me parece que hay ahí un componente de personalidad muy especial, que hace de ese autor una maravilla para los psicólogos y psicoanalistas. Me sorprendo yo que no haya todavía aparecido 10 libros sobre esta personalidad con todos estos matices y estos retuerces que tiene él. Y por último, decir que lo que lo hace particularmente llamativo a Vargas Llosa es que cuando uno lee sus novelas, incluso les recomiendo que lean la última, Tiempos Recios, en donde habla extraordinariamente bien de lo que fue la operación montada por la CIA para acabar con el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, lo describe de una manera pero perfecta. Es decir, no se le puede agregar una palabra a lo que él dice. Ahí dice todo lo que hay que decir. ¿Cómo operó la CIA? ¿Con quién operó? ¿Qué hizo la CIA con su agente que lo mató? ¿Verdad? Él lo dice en el libro. Ese agente finalmente, una vez que culminó la operación, lo sacaron de Guatemala, lo llevaron, no sé si a Tailandia o a Malasia, algún país de aquello, y muere en un extrañísimo accidente automovilístico, que claramente él dice, evidentemente fue limpiado porque la CIA nunca quiere dejar cabos sueltos, lo que le llaman ellos loose ends, dicen en inglés, los cabos sueltos que pueden empezar a hablar. Ese hombre que describe de esa manera tan extraordinaria la intervención de la CIA en el golpe en Guatemala, es el mismo que te niega el papel de la CIA en todos los demás procesos que ha habido en América Latina, lo cual habla de un elemento de perversidad o de perversión o de disociación, porque no es que él no sepa, no es que él no conozca estos detalles, los conoce perfectamente bien, pero bueno, esto lo deja librado al terreno de la ficción y cuando quiere hacer análisis o ensayos, lo que hace simplemente es descargar su profundo resentimiento, no solo contra la Revolución Cubana, contra los peruanos que no confiaron en él. Cuando él desafiaba y decía, ese chinito a mí no me va a ganar, recuerdan ustedes el año 90, el chinito le ganó, y no era chinito, no era japonés, era otra cosa. Bueno, pero me parece a mí de que su obra merece ser discutida y creo que la discusión del pensamiento de Vargas Llosa puede ayudarnos a encontrar caminos alternativos en nuestra América. Puede ayudar en una discusión pública en el Perú para saber qué es lo que no hay que hacer, para saber qué es lo que no hay que hacer, para saber que lo que él dice conduce a Perú o a Venezuela o a la Argentina por un camino sin retorno hacia un desastre. Entonces, un poco la idea del libro fue eso, y bien dijo, un arma, un arma en un campo de deporte, un arma de combate, y ojalá, digamos, que este libro pueda circular
infinitamente por el Perú. Yo, saben, no voy a reclamar un centavo. Si llegan a vender 500.000 de ejemplares, mejor, porque además lo que ustedes quieren hacer con ese dinero me parece extraordinario, pero mucho más extraordinario me parecería que la gente viera el pensamiento de un peruano universal, porque eso es, nos guste o no nos guste, es probablemente el escritor más universal que tenemos en lengua castellana, y vea cómo sus ideas son una trampa, y que Perú no puede caer en esa trampa. Ya se cayó en el 1990 y costó 30 años empezar a salir de esa trampa. En Chile se cayó en 1973 y costó casi medio siglo salir de esa trampa. Creo que el libro puede ser una modesta contribución para que la gente tome nota de estas realidades y evite caer en esa trampa de vuelta. Bueno, yo lo dejo ahí, porque creo que he hablado ya más de la cuenta, ¿sí? Muchas gracias de vuelta a todas, gracias a Ida, gracias Carlos Alberto, gracias a Andrés, al cual le deseamos la mejor de la suerte. La verdad, estamos contigo hasta el final, ¿eh? Y me gustó lo que decía, hemos aprendido muchas cosas, claro que sí. Bueno, gracias Carlos y Carmen y Salomón y toda la gente de Latindad que han sido tan generosos y trabajado tanto para hacer posible que este libro esté en Perú, producido en Perú por peruanos, por editorial peruano y para beneficio de los peruanos. Muchas gracias, Atilio. Si no estuviéramos en el Zoom, escucharías muchos aplausos. Y por las anécdotas que has contado además. Bueno, vamos a finalizar agradeciendo nuevamente a Atilio Borón por permitirnos la edición de su libro en Perú. Todos los recursos por esta venta van a ser entregados, donados a los comedores populares vía la organización Yanabacuy Perú, al ser otra mirada, y Latindad, organizaciones sin fines de lucro. Te agradecemos mucho, agradecemos a Carlos Alberto Adriancén, a Aida García Naranjo Mocha, a Andrés Arauz. Este agradecimiento también es de parte de Salomón y mía propia. Muchísimas gracias. Este libro va a estar, ya está en las librerías peruanas, solo de venta en Perú, en la librería El Virrey Miraflores, en la librería Comunitas, en la avenida 2 de Mayo de San Isidro y en la cadena de librerías de Libún. También pueden llamar a Otra Mirada, que seguramente cuando se regularice lo de la pandemia podrán encontrar ahí directamente el libro. Muchísimas gracias a Tilio, muchas gracias Mocha, Carlos Alberto, Andrés, y con nosotros, solo decir, va a haber más presentaciones de este libro. Vamos a ver con los compañeros también de Patria Roja, seguramente haremos una presentación con ellos y con otros más. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, y con nosotros será hasta otro momento. Gracias a ti. Gracias a ustedes.